Déjeme saludar a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, para que hable con nosotros sin censura de las noticias más importantes. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Pues aquí, Vicente, muy bien, encantada de escucharlos y pues dándole a esto del COVID, ¿verdad? Siguiendo las instrucciones y cuidándonos lo más posible. Así es. Bueno, empecemos con eso, que va para rato esto. Escuchaba al doctor Hugo López-Gatell pedir paciencia. ¿Podemos acostumbrarnos a vivir aislados? ¿Y por cuánto tiempo? Muchas personas ya nos decimos desesperados por estar en cuarentenados por cosa de 4 o 5 meses. Pero si esto va para largo, ¿cuánto tiempo ve usted que aguante el mexicano de a pie? ¿Cómo ve esta situación, una pandemia más larga de la que pudimos haber anticipado? Pues mira, yo creo que no teníamos ni la menor idea de lo que significaba estar, digamos, encerrados, porque yo sí tenía muy presente lo que fue en 2009 la petición del gobierno federal en su momento a estar aislados, y bueno, lo hicimos no tan rígido como ahora, pero claro, fueron 2 semanas o 3 semanas, cuando mucho, creo que fueron como 3 semanas, pero nada que ver con el contexto que tenemos ahora, y sobre todo yo creo que la dimensión planetaria nos ubica en otra situación, porque al final de cuentas, pues no es una situación única de nuestro país que solo nos esté pasando a nosotros, sino que vamos viendo cómo lo van viviendo y enfrentando cada país, para bien y para mal, porque algunos con mucho éxito y luego reculan y luego otra vez avanzan. Entonces, yo creo que eso, en cierta forma, fíjate, qué paradoja, pero ayuda, porque no es una cosa en la que estemos solitos y ahí a ver cómo salen de esa ustedes, sino que o salimos todos, el planeta entero, o no sé qué va a pasar. Entonces, creo que ese es un primer elemento, y que obviamente aquí entra toda la parte de la desigualdad tremenda, porque esto de estar aislados tiene mucho mayor impacto en términos económicos. Quien tiene una capacidad de sostenerse estando aislando, pues se enfrenta a otro tipo de problemas, a otras situaciones que creo que son muy graves y las estamos experimentando todos, sobre todo en el campo de la salud mental, porque finalmente hay una necesidad de estar con los otros, bueno, poder estar en esta entrevista pero en persona, poder abrazarse cuando uno se despide, y no solo eso, mira, todavía como adultos pues lo tenemos que entender, lo tenemos que procesar, pero los niños, los jovencitos, los jóvenes, Vicente, es algo muy grave porque ellos necesitan socializar. De hecho, lo que no debemos hacer, bueno, digo, en este momento es lo contrario, pero lo que no debemos hacer es aislarlos, sino mantenerlos en contacto con sus pares. Entonces, esta experiencia de la que hay que aprender muchísimas cosas, también nos pone en una situación extrema en la cual hay que inventar, a ver, ¿cómo se nos ocurre ahora que hay que socializar, pero de manera mucho más creativa, y no solamente por la vía esta del Zoom, porque como efectivamente lo decías al inicio, va para rato, y si va para rato, lo importante sería ver de qué maneras saludables sí podemos encontrarnos o ubicarnos o sentirnos, digamos, en un sentido afectivo, pero no solamente a través de una pantalla, porque yo creo que eso sí tiene sus límites, insisto, y eso entre los que podemos darnos esa oportunidad de estar aislados. Entonces, sí creo que hay que tomarlo como ya más allá de la disputa esta de que quién está haciéndolo bien o quién no, los gobiernos y los gobernadores. Mira, eso es simplemente politiquería que está en un nivel. La otra, la nuestra, del día a día en la que estamos todos, yo creo que toca 5 meses ya, Vicente. Estamos casi a por cumplir 5 meses de estar en esta pandemia. Y si va para rato, como se nos dijo desde el principio, lo que pasa es que no quisimos oírlo, nadie queríamos oírlo, pues creo que sí valdría la pena empezar a socializar estas ideas que tenemos de cómo sí podríamos generar espacios de convivencia, tal vez no encerrados. Esa es la primera cosa obvia que todo el mundo nos están diciendo, ¿no? Pero tal vez sí ocupar nuestros parques sin acercarnos, sí reencontrarnos de alguna manera, porque eso es muy necesario, sobre todo para los jóvenes y los niños, insisto, Vicente. Oiga, doctora, ¿y qué le decimos a la gente que puede confundirse con toda esta politiquería? Oye, ¿sí será tan malo Hugo López-Gatell? Oye, ¿cómo es que los panistas y los de oposición andan pidiendo la renuncia como si eso nos fuera a arreglar el tema de la pandemia? ¿Cómo le explicamos a la gente esto que ya es, la pandemia se politizó y feo?
En todas partes, Vicente, déjame digo, y tú lo sabes muy bien por tu conocimiento de Estados Unidos, y en un lugar está politizado el tema, es en Estados Unidos. En el planeta entero, en cada país. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los gobernados, esperamos que nuestros gobernantes, diga, es una parte del pensamiento mágico que todavía predomina, bueno, pues van a tener una varita mágica o tienen que resolver, o ellos son los encargados. Sí son los encargados de gestionar y de echar a andar una cantidad de estrategias que permitan el menor costo posible. O sea, el problema es cuando la autoridad es tu enemigo, ¿verdad? Cuando la autoridad es la que se llevaba el dinero, cuando la autoridad es que desviaba el dinero para comprar ventiladores, como ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón en el 2009, directamente desde presidencia, Vicente. Pero eso que es de un nivel y que eso nosotros decimos, bueno, que la autoridad lo pueda venir a resolver, tiene un límite cuando, bueno, obviamente se enfrascan en una disputa, que te voy a decir la verdad, para el ciudadano común le da lo mismo, porque o está aislado cuidándose, o tiene que salir con las precauciones que tendría que llevar todo mundo, o hay unos que les vale, y no importa qué diga la autoridad, se salen a la calle y los ves haciendo cada cosa, o en multitudes que tú dices, bueno, que la gente, ¿por qué no se autocuida cuando claramente va más allá de la autoridad? La autoridad no es nuestro papá, sobre todo hablo de los adultos, ¿no? Entonces, sí me parece bien interesante porque este nivel de pedirle a la autoridad nos pone en una situación bien primitiva de nuestro ser, de pedir que algo mágico venga y resuelva. Entonces, yo creo que los gobernantes que se oponen a la política, pues tienen razón ahí en su disputa, porque al final quieren aprovechar lo que sea en términos políticos, y los otros se las van a regresar, porque pues obviamente, si tú le dices a López Obrador, quita a López-Gatell, pues con más razón lo deja, o sea, si hace cuenta, si lo iba a quitar ahora, con más razón lo deja. Entonces, se meten en esa discusión que es muy propia de ese nivel de políticos. Ahora, la otra, la que nosotros debemos observar, y a mí me tiene maravillada, Vicente, los que no lo siguen, se lo sugiero, pero las conferencias de salud que se dan diario, obviamente pues son cansadas porque ya llevamos mucho tiempo, porque al final de cuentas algunas son muy especializadas, pero estoy impresionada de la cantidad de información y de colegas investigadores o jefes de área, de médicos, doctores, expertos en un montón de temas, que nos han dado una información que se ha ido construyendo a lo largo de muchísimos años, Vicente. Entonces, ayer simplemente que fue el Día Mundial de la Planeación Familiar, habló una doctora, ahora no recuerdo su nombre y no quiero equivocarme, que de verdad fue tan clara, tan consistente, hablando de algo en lo que el planeta entero tiene que responsabilizarse, y México ha hecho muy buen trabajo. Bueno, había hecho muy buen trabajo, porque cuando llegó los Calderón Hinojosa, le dieron al caldo con ese asunto de la planificación familiar, que tenía un claro avance en el caso mexicano. Pero es interesante porque cuando oyes a este nivel de expertos, dices, oye, olvídate de López-Gatell, que fuera bueno o malo, que a mí me parece excepcional, muy bueno. Pero cuando oyes a todo este equipo, pues no estamos hablando de un médico, de una persona nada más, es de toda una formación, de un grupo experto de gente que se va formando y va formando a las siguientes generaciones, pues para la pandemia que siga, Vicente, porque esto no es, nos tocó desafortunadamente después de 100 años y todo lo que nos han dicho, pero la realidad es que lo sorprendente es que no nos había pasado antes, y por tanto, pues yo creo que esa sería una cosa padre de verla distinto, y es, hay expertos, hay gente que sabe, y bien que mal, y desafortunadamente, a pesar de los casos tan graves o lamentables que hay que tener también en cuenta, pues se ha hecho lo más posible en cada lugar con lo que hay. Siempre le entra también a temas controversiales. Ayer Carlos Pozos, Lor Molécula, le decía en su cara a los 4 empresarios más importantes de las televisoras en México, aquello de la caja que idiotizaba o que idiotiza, y salió Ciro Gómez Leiva a rasgarse las vestiduras. Pero yo pregunto, ¿con qué autoridad moral? Yo no sé qué piense usted de estos términos, pero solamente el que no quiere ver no ve. Pues mira, yo creo que el tema de la televisión siempre ha sido controversial. Para los que hemos seguido la política de México, sabemos muy bien el papel que han jugado las televisoras privadas y que están jugando en este momento, Vicente, qué nivel de golpeteo. Pero
al mismo tiempo a mí me sorprende que se pueda llegar a convenios y se tenga que llegar a convenios para usar lo único que entra en la casa de prácticamente todos los mexicanos, digo, y habrá excepciones que es donde hay que tener el mayor foco, pero qué interesante es tener que reconocer que la televisión ha tenido tal impacto. Y te acuerdas de aquella, digamos, esta política, ahí sí que de tratar de ser populista de Peña Nieto cuando regalaron televisiones y que incluso las estaban luego revendiendo, a ver si se acuerdan de eso algunos, porque ya se les olvidó. Pero es muy interesante, ¿por qué? Porque una televisión en una casa, por muy modesta que sea, pues siempre es muy valorada, porque pues obviamente tenemos un nivel de conexión, sobre todo con la televisión abierta, que es la que ha llegado a los hogares, pues desde toda la vida, ¿no? Por lo menos, digo, los que hemos tenido el gusto de tener televisión desde niños, pues así ha sido. Entonces, lo que a mí me parece es que entran justamente otra vez en esta disputa, algunos tratando de golpetear esta relación con el, pues que tiene que generarse, pues para eso tenemos gobierno, también tiene que hablar con los grandes empresarios como con los más humildes y generar posibilidades donde si hay una plataforma que es pública, masiva y puede llegar a entrar a la mayoría de las casas, pues adelante. Ahora, que se enfrasquen algunos periodistas y que se metan en el chisme o que luego también hagan suyos algunos de los, digamos, de los golpeteos que hay ahí en la mañanera, que yo entiendo que es ya todo un tema, toda una comunidad por sí misma los que van ahí los periodistas y que entre ellos se entienden y ya se hablan, digamos, hasta en claves, Vicente. A veces los de afuera no sabemos ni de qué están hablando entre los periodistas y en realidad se están diciendo cosas, son mensajeros entre ellos, ¿no? Entonces yo creo que habría que separarlo, sobre todo en el intento de entender que vamos a entrar en una nueva etapa ahora con el regreso a clases de los niños. Hay muchas discusiones al respecto, pero también yo creo que el intento por intentar, es valioso. Y aquí voy a reiterarlo, Vicente, y quiero que lo oigan todos con mucha claridad. En este país hay gente muy preparada, pedagogos, profesores, expertos en educación, expertos en formas diferentes de aprender, que han sido convocadas y han estado ahí. Digo, uno se ha ido acomodando como puede en cada uno de todos los sexenios que llevamos, pero igual que con lo de salud, en educación hay gente muy experta y hay que valorar, no es que se le ocurrió al presidente, se le ocurrió a una persona, no. Estamos hablando de gente que está pensando en que esta puede ser una buena opción, la de la teleeducación, y bueno, ensayo-error, Vicente, si por algo no sale como se esperaba, pues obviamente hay que recular y hay que repensarle o empezarle a corregir donde haya que hacerlo. Pero a mí me parece que yo me iría más por ahí, que más que por la disputa más local, te digo, de esta pequeña comunidad que van a acabar siendo familia ahí los que cubren la mañanera, Vicente. Pero yo creo que estamos ante también ejercicios bien interesantes y bien creativos a los que ni modo nos obligaron a entrarle aunque no hubiéramos querido. Así es. Oiga, doctora, y le quiero preguntar esto porque creo que estamos entendiendo magnitudes que no entendíamos hace no mucho tiempo en torno a la corrupción en México. Hablamos del caso Lozoya y empieza a abrirse un abanico de nombres y de personajes. Genaro García Luna, lo mismo. Hoy se habla de que han despedido a 4 mandos ligados a García Luna por parte del secretario Alfonso Durazo, 2 de ellos directores de la Guardia Nacional. Cuando hablamos de corrupción en México, desde su perspectiva, ¿de qué estamos hablando, doctora? Porque estos casos emblemáticos creo que nos darán la pauta para entender aquello que creíamos saber o encapsular en una palabra llamada corrupción. Sí, mira, yo creo que lo que hemos visto nosotros por corrupción en México, y yo creo que en América Latina eso se va a repetir, es el uso y la apropiación individual y de algún grupo del dinero del erario público, ¿no? Que es un dinero que es público y es producto de lo que no tiene. Si usted no tiene una alcantarilla hoy, o no tiene una jubilación digna, o se fue de migrante porque no tenía empleo, bueno, ese es el resultado de la corrupción, Vicente, de esa corrupción que vemos y que es la que creemos que es la corrupción.
Y efectivamente, empieza a ser como push esto, porque ¿qué ocurre? Cuando empiezan a salir los grandes casos, que además de grandes casos, de algo que da al traste con todo un discurso que también quienes tuvieron el poder antes tuvieron mucho tiempo, que había que tener gente muy capacitada, de mucha trayectoria en el nivel, digamos, sofisticado y de élite y altos salarios, porque eso impedía la corrupción. Y vaya trampa. Lo que estamos viendo es que la gente mejor pagada en este país resultó, por lo menos en estos casos que hemos mencionado, por ejemplo, de Pemex, la más corrupta. O sea, no es que un salario digno implicaba que la gente tuviera pues lo suficiente como para ahórrele y cómprese esa casa que usted quiere, ¿no? No, tenía que tenerla ya de lo inmediato, y ni una casa, la otra, y lo que hemos visto ya multiplicado ahora con los casos de los gobernadores, que son también de una voracidad impresionante. Pero ahí es el punto que es fuerte, porque eso es lo que vemos. Si le empezamos a rascar, y todos lo sabemos, Vicente, es que la corrupción está en muchos detalles, y muchos detalles es, por ejemplo, y este es el caso, uno de los casos, mira, yo he hablado de este caso muchísimo, el caso del que es hoy director de la OCDE, mexicano, porque él se jubiló a los 40 años, y justamente en esta lógica de ¿por qué no se va a llevar una jubilación a los 40 años, aunque en este país se necesiten otros requisitos para jubilarse, entre otros la edad, y no lo va a hacer, pues porque es el más listo, ¿no? Porque es el que tiene el contacto, porque el compadre le firmó, y pues porque él se lo merece. Ahora sí que, como la esposa del Duarte de Veracruz, ¿no? Porque se merece abundancia. Entonces, bajo ese principio, los demás que se jodan. Y ese ha sido lo que tendrían que empezar a rascar, Vicente, en todo ese programa de, por ejemplo, jubilaciones gubernamentales de alto nivel, pero no te digo de ahorita, de los últimos 30 años, para ver quién se llevó jubilaciones muy jugosas, indebidas, como es este caso, y que en esas jubilaciones indebidas, pues obviamente se las deben al gobierno, porque si no tenían los requisitos que incluyen la edad, bueno, es un ejemplo, si tú quieres, pequeñito, pero así está plagado, y al final, ¿de dónde agarraron el recurso? Es el recurso público que no hubo para las escuelas, para los hospitales. Mira, te lo pongo así, para las banquetas, para la seguridad, y tenemos que juntarlo, porque en el momento en que nos quedamos con que la corrupción, no, pues que cuánto se llevaron y cuánto que lo regresen, y a mí esto de que se regresa al pueblo lo que se robaron, pero corriendo, me encanta, te lo puedo decir, me encanta, porque le da una claridad y lo entendemos todos. Pero el punto no es solo ese, sino empezar a ver cómo todas estas prácticas que se permitieron y son injustas porque al final tienen consecuencias. Si los jóvenes mexicanos durante toda una generación, Vicente, o sea, toda una generación tendríamos que demandar al Estado mexicano y por tanto a esos que lo representaron en su momento, por todo el daño causado, porque al llevarse el dinero mal habido, dejaron sin el desarrollo que tendría que haber tenido el país y que sí tenía el recurso. Esa es la mayor tragedia, porque hay países que son inmensamente pobres y tendríamos más bien que en un país como México ayudarlos. Pero claro, alguien va a decir, ¿cómo les vamos a ayudar si nosotros no tenemos? Es que esa es la mentira. Nosotros sí hemos tenido. El problema es que se ha ido en estas prácticas. Yo sé de casos, Vicente, de gente que renunció a un puesto de estos niveles, renunció a un puesto, le dan liquidación, y el lunes siguiente ya estaba empleado de nuevo, en el mismo puesto. Entonces, pues sí. ¿Qué pasó? Pues ahí de golpe y porrazo pues se hizo su ahorradito para el retiro, ¿no? O sea, la manera de desviar el dinero es mucho más sofisticada de lo que nos podemos imaginar. Entonces, creo que al empezar a hablar de corrupción, pero así, en una forma más clara, no dejarlo al nivel del corruptillo o el que van a agarrar y que agarren a todos, pero sino a esta parte donde cuál ha sido la afectación por la corrupción, y lo empezamos a ver en nuestras propias vidas. Y nuestras propias vidas, yo te diría, a lo mejor hemos sido gente muy privilegiada, Vicente, porque nos hemos podido educar, porque tenemos una vida sana, por una serie de cosas así, pero vivir con miedo, o con miedo de que salgan tus hijos, o de que no llega a tiempo no sé quién y ya estás pensando que le pudo haber pasado algo, eso es resultado de la corrupción. Entonces, sí creo que vale la pena empezar a verlo así, Vicente, de una manera más amplia, y entonces sí, ¿saben qué? Deberíamos de empezar a demandar con mucho más fuerza que la corrupción se combata, y en serio, no solamente se combata, ahora,
sino que merecemos al resarcir el daño que nos han causado. Yo te diría, en mi caso, por lo menos 30 años, me deben 30 años de lo que se han llevado por corrupción. Cerremos con el aniversario ya de la tragedia del Paso, Texas, del ataque terrorista del Paso, Texas. Doctora, ¿cómo lo reflexionamos? Ay, Vicente, yo creo que es uno de los temas más tristes que me puedes mencionar y digo, a mí me da muchísima pena. Familia en El Paso, gente muy querida, una ciudad entrañable, la hermanita gemela de Ciudad Juárez, y me da mucha pena porque vivieron un dolor profundo de algo que ni se hubieran imaginado, porque siempre El Paso fue una ciudad que se sentía aparte del contexto de Estados Unidos en el tema de violencia, y la paradoja era que viviendo junto a la ciudad en algún momento más violenta del país e incluso de América Latina, como es Ciudad Juárez, El Paso era un oasis. Entonces, ese golpe tremendo de realidad, ese golpe de meterlos en una situación que ni se imaginaban, los paseños como muy orgullosos de tener esa ciudad hermana, solidaria, y de repente vivir esa tragedia tremenda, además un lugar que es muy conocido para cualquiera que conoce El Paso, ¿no? Un lugar muy, que cualquiera cruza por ahí. Entonces, es como una señal, es un duelo que va a estar ahí por siempre. Se cumple un año y al mismo tiempo ese año ha significado también, bueno, pues todo lo que se ha atorado, incluido esto de la pandemia de la que hablábamos, pero al mismo tiempo una claridad de que la necesidad de participar en términos político-electorales, por ejemplo, obliga a la gente, a los jóvenes, por ejemplo, que tal vez necesitaban una cosa tan fuerte como esta para entender que lo que no conquisten, otros van a venir a querérselo llevar. Y eso es lo que yo creo que está viviendo en este momento, además de mucha efervescencia política hacia la elección que viene en Estados Unidos, pues digamos la cachetada de racismo que experimentaron y que desafortunadamente es brutal porque no es que ataca a unos o ataca a otros, no, ahí es parejo. Y al final de cuentas, pues quien estaba ahí vivió la tragedia y al mismo tiempo enlutó una cantidad de familias, pero enlutó también a una ciudad. Yo lo recuerdo pues con mucha claridad hace un año, con mucha tristeza, con mucho miedo de saber lo que estaba ocurriendo por la gente que uno quiere, pero al mismo tiempo, Vicente, con esta claridad de que creo que va a ser como una bandera que va a permitir sacar lo mejor, lo ha permitido ya este año, pero más intención ahora que viene un momento en que se deben canalizar las fuerzas, la energía, como es lo electoral. Lo electoral tiene una magia, Vicente, y es importante reiterarlo. Lo electoral permite que uno también sublime ahí sus demonios y pueda decir, basta, ya no, así no. Y por eso lo electoral no es nada más ir y votar y que se peleen los políticos, no. Es también el mensaje que uno está mandando al votar, al decir, no queremos más esto, y yo me imagino que en el caso del Paso va a ser muy contundente cómo se revela en términos electorales, y esa será una de las muchas, digamos, resultados que veremos. Ya lo habíamos visto, ya era una ciudad muy abierta al cambio, a la diferencia respecto a cómo se vota en general en Texas, pero con esto creo que fue un baño de sangre, desafortunadamente, y de realidad, que yo les pido a todos, pues, cuando puedan y que tengan en su mente, pues, toda la gente que ahí padeció y la gente horrorizada por ver esa terrible forma de perder la vida de tanta gente querida también. Eso sería mi comentario, Vicente. Pues me da mucho gusto saludarla como todos los martes, doctora. Le agradezco que comparta sus visiones, sus opiniones, sus comentarios con nosotros aquí en Sin Censura y estamos al pendiente. Estamos al pendiente y ojalá que nos podamos reunir en algún momento, aunque sea con mucha distancia, pero física, porque eso también importa este contacto, así te digo, que saberse que está uno ahí, aunque obviamente uno lo sabe en la distancia virtual, pero hace falta, hace falta. Les mando un abrazo pronto. Y que no sea virtual, se los mando grande. Pronto, muy pronto, doctora, muchas gracias por el abrazo.